al que tiene a tu lado, conquista tu Jericó. Dice el libro de Josué capítulo 6. Dice, ahora bien, puede ir a YouVersion, ahí tiene todos los apuntes. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Dice, ¿cómo estaban las puertas? Dice, porque la gente tenía miedo de los israelitas. ¿De quién tenían miedo? Dice, a nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, di conmigo, pero el Señor dijo. Y ahora viene, ¿no? Dice, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día, di conmigo, el 7º día, marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigan a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Dice, entonces los muros de la ciudad se... Dice, y el pueblo irá directo a... Me encanta. Dile al que tiene a tu lado, tenemos que conquistar Jericó con una actitud agresiva, de conquista, de avance y de victoria. Amén. Aplaude a Jesús, por favor. Dile ahí, vamos por este nuevo tiempo. Josué está narrando una historia acerca de la conquista de Jericó. Dice, yo hablé la semana pasada acerca de la batalla, de la gran batalla, la primera batalla, de la tierra prometida. Y bueno, está bien, los israelitas estaban en un proceso donde estaban bajo el liderazgo de Josué y llegaba la hora de enfrentar una ciudad fortificada. Una ciudad no cualquiera, una ciudad que estaba cerrada. Y la táctica ahí no fue coge un ejército, coge las mejores armas, coge los mejores carros, sino la táctica ahí fue una táctica que era divina y que era una táctica que los llevaba y hacía énfasis en la fe y en la obediencia. Y en base a lo que hemos leído, porque muchas veces hemos podido escuchar acerca de Jericó, pero yo quiero traer una enseñanza de que el pueblo de cómo el pueblo de Israel no solo entró, di conmigo, no solo entró, sino poseyó. Porque muchas veces escuchamos promesas, escuchamos la tierra prometida, escuchamos que nos espera algo al otro lado, pero como que pasan los años y terminamos siempre estando en el mismo lugar. Porque sí, hemos podido llegar, pero quizá nos faltó la valentía, la agresividad, la fuerza, no solo de llegar, sino de conquistar. ¿Estás conmigo? Ahora bien, no solo quiero compartir esto para animarte, pero quiero que hagamos un énfasis en algo. Las promesas de Dios, ¿para qué han sido dadas? Para que se cumplan. El único que puede ser un instrumento de torpeza para que las promesas de Dios no se cumplan, ¿quién es? Nosotros mismos. Entonces, mi exhortación es, no solo vas a creer en las promesas, ¿cuánto creen en las promesas? Sino que tú las vas a alcanzar en el nombre de Jesús. Dile al que tiene a tu lado, no solo vamos a creer en las promesas, sino las vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. La definición de Jericó en hebreo es ciudad de las palmeras. Dice, la gran ciudad que tenían ellos por delante que conquistar, la tierra prometida. No estaban ya en el desierto, ya habían cruzado el Jordán, pero había una nueva ciudad que ellos tenían que, di conmigo, conquistar. Y Jericó era una ciudad fortificada, rodeada de una gran muralla. Los historiadores, los arqueólogos decían que no solo era una gran muralla, sino tenía una gran muralla exterior y una gran muralla interior. O sea, era doblemente fuerte. Y esto metía a Jericó en un contexto en el que ellos llegaba la hora de poder entrar en aquella tierra, llegaba la hora de entender de que era una ciudad extremadamente segura y protegida. Dice, durante años, cuando estudiamos acerca de Jericó, durante años fue una tierra que intentaron de ganar, de conquistar, pero nunca nadie había podido entrar.
Nunca nadie había podido conquistar. Era una ciudad impenetrable. No podían entrar de cualquier manera y terminar conquistando. Jericó, en otras palabras, era una ciudad imposible, ¿no? ¿Estás conmigo? Pero sin embargo vemos cómo Dios le da algunas instrucciones. ¿A quién le dio instrucciones? A Josué. Le da algunos parámetros y hace énfasis en algunas situaciones. ¿Y por qué, pastor, hoy me está hablando de Jericó? Probablemente nosotros no vamos a ir a Jericó. Probablemente no vamos o afortunadamente no vamos a tener que entrar en una ciudad que es impenetrable físicamente. Pero sí tenemos todos un Jericó que tenemos que enfrentar. Sí tenemos un Jericó que puede ser nuestro matrimonio. Sí tenemos un Jericó que puede ser nuestro hijo. Sí tenemos un Jericó que puede ser un resultado médico. Sí tenemos un Jericó que puede ser nuestro ministerio, nuestro don, nuestro talento. Cada uno tenemos un Jericó que tenemos que identificar. Acuérdate que lo importante de una batalla no es solo estar alistado para pelear la batalla, sino saber contra quién tengo que pelear esa batalla. ¿Estás conmigo? No se trata solo de dar palo al aire o al vacío. Se trata de saber hacia dónde voy. Dile al que tiene a tu lado, se trata de saber hacia dónde vamos. Ahora bien, problemas, situaciones difíciles, nuestro Jericó, aquello que vemos imposible de vencer. Pero tengo una noticia para ti. Y quiero decirte en esta mañana que no hay ninguna muralla, no hay ningún obstáculo más grande que nuestro Señor. No hay situación que tú y yo no estemos preparados desde ya para poder conquistar y para poder ganar. ¿Estás conmigo? Si yo te preguntara, ¿cuál es tu Jericó? Ese es tu trabajo, el cual tú tienes que identificar. Esa es tu responsabilidad. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cuál es aquella situación que tú te ves incapaz de superar, incapaz de mejorar, incapaz de poder vencer? Ningún obstáculo es más fuerte que nuestro Dios. Ningún vicio es más fuerte que nuestro Dios. Ninguna atadura es más fuerte que nuestro Dios. Ningún gigante es más grande que nuestro Dios. Ninguna circunstancia es más grande que nuestro Dios. Ahora tú y yo tenemos que entender que las murallas van a caer y vamos a poderla poseer esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que convencerte y tienes que ponerte en acción para provocar un cambio. ¿Estás conmigo? Tienes que pelear esa batalla. Él nos sacó de Egipto, Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Él nos llevó o sustentó al pueblo en el desierto. Él nos ayudó a cruzar a la otra parte del Jordán. Y Él nos va a dar la capacidad de conquistar Jericó. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes que irte de esta mañana a este lugar sabiendo de que no solo va a entrar en la tierra prometida, sino que tú vas a conquistar la tierra prometida. Tú vas a conquistar Jericó. Y Dios le da una serie de instrucciones. Di conmigo instrucciones. Y donde acabamos de leer en el libro de Josué, tú vas a poner tu nombre. Porque Dios se lo dio a Josué en ese contexto. Pero Dios en esta mañana nos lo da a nosotros. De cómo conquistar la tierra prometida y de cómo conquistar Jericó. Yo estoy cansado de escuchar las promesas de Dios. Yo quiero conquistar las promesas de Dios. La iglesia en España tiene que despertar a no solo escuchar soniditos de avivamiento, sino a ir a provocar y a ser un facilitador de un avivamiento. Eso va a generar un compromiso, ¿eh? Eso va a generar subir un peldaño más. Eso va a generar meterle una marcha más. Eso va a generar aumentar nuestra velocidad. Pero Dios nos da diferentes instrucciones. Y Él le habla de que no solo van a ir y que no solo van a marchar alrededor de la muralla durante 6 días, sino le promete y le da la promesa de que al 7º día las murallas. Era una estrategia inusual. El pueblo podía tener otros recursos. Podía llamar al ejército, podía llamar a los tanques, podía llamar a los carros, podía aliarse en contra de esa muralla de otra manera. Ahora, ¿qué simbólico? ¿Cuántos días? ¿Cuántas vueltas? Fueron 7 días, fueron 7 vueltas. Qué simbólico el número 7, ¿no? En la Biblia el número 7 habla de perfección y plenitud. Di conmigo, perfección y plenitud. Y ese número habla y enfatiza de victoria. Y que las victorias son obra completa de Dios. Eso es aplicable para nosotros. No seas orgulloso de tus victorias.
Porque cada victoria que nosotros tenemos no es para subirnos el ego, es para que Él sea reconocido y para que Él sea todavía alabado con más fuerza y glorificado por medio de todas las victorias que nosotros vamos a vivir en este tiempo. Y hoy día, hoy domingo, ¿qué día es? El 7º día de la semana. Entonces hoy es un día donde vamos a desarrollar y vamos a darle 7 vueltas a Jericó y nos vamos a ir de este lugar con las murallas en el suelo, caídas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Josué 6, capítulo del 2 al 4. Dice, pero el Señor le dijo, ¿a quién? ¿A quién le dijo? No. Pero el Señor le dijo a Domi, a mí. Amén. Pero el Señor nos dijo, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marchará alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. La primera instrucción que le da era marchar, ¿no? Ponerse en acción. Estaba probando el primer punto en esta mañana. La primera instrucción de la cual quiero hablarte es obediencia. Di conmigo obediencia. No mandó arquero, no mandó un ejército. La instrucción era rara, sí. Era un poco extraña, sí. Pero era la estrategia de Dios. Di conmigo, era la instrucción de Dios para la estrategia de Dios. Para nosotros puede tener poca lógica, puede ser. Pero déjame decirte algo. Las cosas de Dios en muchos aspectos de la vida no van a tener lógica. No son, a veces no se pueden comprender o entender bajo un pensamiento humano. No podemos entender las cosas del reino con una mente matemática o intentar de ser lógico, bajo un razonamiento humano. Lo que nunca falla en el reino de Dios es cuando tú y yo somos obedientes. En el reino de Dios nos dice, da, ¿para qué? Para que se os dé sin medida. La mente humana dice, si yo doy, voy a tener menos. Es así. Pero sin embargo el reino de Dios funciona todo lo contrario. Hay cosas que tú tienes que hacer en este tiempo por obediencia y no por lógica. ¿Estás conmigo? Dile al que tiene a tu lado, nuestra lógica no vale. En el reino de Dios 2 por 2 no son 4, pero tampoco son 22. Vas a tener que obedecer para entender. Dile al que tiene a tu lado, vas a tener que obedecer para entender. Muchos esperan entender para obedecer y no es así. Va a haber cosas que no vamos a entender. Va a haber cosas que no vamos a tener mente ni lógica humana, pero vamos a obedecer. Primero obedecer para luego entender. El mundo nos dice primero entender para luego obedecer. En el reino de Dios necesitamos aprender. Primero obedezco para luego entender. Si no, tu mente no es correcta. No va a seguir creciendo. Si todo lo quieres razonar bajo una lógica humana, yo no entiendo por qué Dios, siendo Dios, envió a su Hijo a morir por mí. Yo no lo entiendo. Yo no comprendo todavía el amor que Él derramó. Yo no lo entiendo, lo mismo ustedes lo entienden. Yo no entiendo los beneficios de la gracia. Yo no entiendo el cumplimiento de la promesa por medio del Espíritu Santo. Es una locura. Yo no entiendo cómo Jesús puede decir, no solo os he perdonado, no solo os doy acceso a una vida eterna, sino haréis las mismas cosas. Porque Él podía haber dicho, haréis cosas pero más pequeñas que yo. Y dice, haréis las mismas cosas y aún mayores. Eso no se puede entender bajo un pensamiento humano. Levanta la vara y el mar se abrirá. ¿Eso quién entendía eso? Un hombre de fe en ese momento. ¿Estás conmigo? Dando vuelta y el 7º día las murallas se caerán. La obediencia a Dios no siempre tiene lógica. Ahora bien, la obediencia a Dios no siempre tiene lógica, pero tiene resultado. ¿Estás conmigo? La obediencia a Dios no siempre tiene lógica, pero trae y provoca grandes resultados. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Dile al que tiene a tu lado, yo ya no quiero ser un oidor.
Yo quiero ser un hacedor. ¿Estás conmigo? Cuando se te presente la oportunidad de predicarle a alguien, predícale. Si no eres un oidor, escucho la iglesia que no predica, que está, que cuá, escucho a Darío, compartí acerca de fuego para la calle, pero no me activo. Hello. Amén. Y Santiago dice, capítulo 1, versículo del 22 al 24, no solo escuchen la palabra de Dios. Es que no es suficiente. Es que no es suficiente solo con venir y escuchar la palabra de Dios. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que tomarla en práctica. ¿Cómo la iglesia puede pedir un avivamiento y pasar a otra mirada la necesidad que hay en el mundo? ¿Queremos avivamiento o no queremos avivamiento? ¿Queremos una visitación o no queremos una visitación? Tenemos que hacer cosas diferentes. Dile al que tiene a tu lado, tenemos que hacer cosas diferentes. Porque tenemos que poner en práctica toda la palabra que escuchamos. Dile, tenemos que poner en práctica. ¿Qué fue aquello que te habló en tu congreso? Ponlo en práctica. Si no lo pones en práctica no sirvió para nada. ¿Qué fue aquello que te impactó tu corazoncito y te puso los vellos de punta? Ponlo en práctica. Ese es el resultado de lo que queremos provocar con un congreso. Y dice Santiago, de lo contrario, ¿estás conmigo en la Biblia? Porque yo quiero que tú lo leas. Santiago 1 del 22 al 24. No solo escuchen la palabra de Dios. Algunos me miran como diciendo, el pastor está diciendo un pecado. No, estoy diciendo poner la Biblia. No solo escuchen la palabra de Dios. Dice, tienen que ponerla en práctica. Dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dice el 23, pues, si escucha la palabra pero no la obedece, sería como ver tu cara en un espejo. Dice, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Wow. Oír la palabra es fácil. Obedecer la palabra, creer la palabra, es verdaderamente lo que cuesta trabajo. No nos gusta obedecer no nos gusta obedecer a lo primero. Nos gusta obedecer cuando estamos recibiendo ayuda, cuando estamos siendo restaurados, cuando estamos siendo bendecidos. Es cuando más dispuestos estamos a obedecer. Pero nuestra vida tiene que ser una vida de obediencia. ¿Qué hubiera ocurrido si el pueblo no hubiera girado alrededor de los muros? Ellos podían haber dicho, el tercer día estamos ya reventados. El cuarto día ya no podemos más. Y el domingo es el día del Señor y tengo que ir al culto. Pero sin embargo obedecieron la instrucción que Dios le dio. ¿Cuántos necesitan conquistar Jericó? Necesita obedecer a Dios. Para entrar en Jericó tiene que obedecer a Dios y no solo ser un oidor, sino ser un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Josué capítulo 6, versículo 3 dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. ¿Qué le estaba pidiendo Dios al pueblo de Israel? No solo obediencia, sino qué tipo de obediencia tenía. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros, no los de al lado, nosotros nos acostumbramos a obedecer parcialmente. Y cuando obedecemos parcialmente, eso no provoca ningún resultado. Y por eso a veces queremos alcanzar o obtener resultados que jamás van a venir. La obediencia parcial no provoca resultados. Olvídate de que va a traer unos poquitos resultados. Ningún resultado. Obediencia parcial no trae ningún resultado. Ahora bien, obediencia total traerá grandes resultados. Dile al que tiene a tu lado, obediencia total traerá grandes resultados. La obediencia parcial no produce resultados. No era suficiente una vuelta. Era necesario 7 días para ver las murallas caer. ¿Estás conmigo? Pasemos de una obediencia parcial a una obediencia total, donde Él sea el centro. Josué capítulo 6, versículo 5. Dice, estaría guay que allí hubiera un sonido de trompeta ahora. Dice, cuando oiga a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Dice, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad.
Dile al que tiene a tu lado, el segundo punto es, toca la trompeta. Dios no solo le estaba diciendo que marchara, sino que tiene que ver la trompeta, que tiene que ver el cuerno. Dios no solo le estaba diciendo que marchara, sino que marcharan adorando y alabando. Es que no es solo caminar por caminar, no es solo avanzar en tu peregrinaje o en tu tiempo en el Señor, es la manera en la que avanzamos hacia los planes de Dios. ¿Estás conmigo? Seamos intencionales. Dile al que tiene a tu lado, seamos intencionales. No podemos ir a la tierra, no podemos conquistar la tierra prometida, no podemos derribar y conquistar Jericó si no trabajamos la obediencia en nuestros corazones y vamos adorando y cantando a Dios. No podemos caminar de cualquier manera. En cada proceso debemos de ir alabando y debemos de ir adorando a Dios. No es un evento, no es un congreso. Dile al que tiene a tu lado, es un proceso. Y en medio del proceso no pierda la intencionalidad de seguir adorando y de seguir alabando a Dios. No fue un día, fue un proceso. Egipto, el desierto, el Jordán, la tierra prometida y hasta el punto donde tenían que derribar las murallas de Jericó. ¿Estás conmigo? Mientras haya alabanza en tu boca, va a haber victoria en tu vida. Dile al que tiene a tu lado, mientras haya alabanza en tu boca, va a haber victoria en tu vida. Y escuche bien, si muchos están viviendo bajo un manto de derrota, probablemente es que falte alabanza, falte adoración, y no vas a salir de ese manto o de esa cobertura de derrota si no pone alabanza y gratitud en tus labios. Amén. ¿Cómo nos sentimos cuando alabamos a Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando adoramos a Dios? Increíble lo que acontece. Alabamos a Dios mientras llegan las respuestas. Alabamos a Dios mientras llegan las victorias. Alabamos a Dios mientras llegan los milagros. Alabamos a Dios en todo tiempo. No pierda ni un segundo en mandar un WhatsApp. Alaba a Dios. Amén. A mí me encantaría. Yo te podía decir, sí, hermano, tú mándame a mí. No me molestan, pero de verdad que yo no te puedo cambiar la vida. Yo no puedo provocar una sanidad. Tú sí puedes provocar una sanidad. Cuando tú en medio de un diagnóstico dices, tú eres bueno. Y el Señor dice, ¿what? ¿What? ¿Está pasando por esta tribulación y me está adorando? En el nombre de Jesús las murallas de Jericó van a reventar ahora. La alabanza antes de la batalla me prepara para la batalla. La alabanza durante la batalla me fortalece. Y la alabanza después de la batalla me restaura de todo lo que he podido padecer y me renueva. Fíjate si es importante la alabanza y la adoración. Alabar antes de la batalla es un acto de fe. Dile al que tiene a tu lado, alabar antes de la prueba es un acto de fe. Muchos celebran el resultado. No seas del Barça, que salen los catalinos cuando el Barça gana. Los del Madrid siempre son del Madrid. Cuando los catalinos iban tercero, el único que permanecía era mi papá. Los demás todos escondidos. Nosotros a veces necesitamos ver resultados para alabar a Dios. Alabar a Dios antes de la prueba es un acto de fe. Celebrar a Dios antes de saber el resultado es un acto de fe. Dios te dice que sea el partido que esté jugando, la situación que esté enfrentando, si nosotros alabamos a Dios en todo tiempo, Él a su debido momento nos dará la victoria. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra nosotros? Alabar durante la prueba es un acto de madurez. Se requiere carácter para alabar a Dios en los tiempos difíciles. No todo el mundo va a alabar a Dios en un tiempo como Egipto. No todo el mundo va a alabar a Dios en un desierto. No todo el mundo va a alabar a Dios en frente de un mar que pegaba el oleaje fuerte. No todo el mundo va a alabar a Dios en medio de tener que cruzar a la otra parte de Jordán. No todo el mundo va a alabar a Dios cuando aparecieron los gigantes en la tierra prometida. Hubieron muchos que se asustaron. No todo el mundo va a alabar a Dios ya cuando han poseído la tierra prometida y van a seguir avanzando. Pégale un codazo al que tiene a tu lado y dígale, necesitamos seguir avanzando.
La tierra prometida no es un hotel 5 estrellas. La tierra prometida es un lugar donde tenemos que conquistar Jericó. Amén. Alabar a Dios después de la prueba es un acto. Alabar a Dios antes de la prueba es un acto de gratitud. Alabar a Dios en todo tiempo es un acto de alabanza y adoración. ¿Estás conmigo? Josué capítulo 6 versículo 20 dice: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con toda su fuerza. De repente las murallas de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Obediencia. ¿Estás conmigo? Alabanza y adoración por medio del sonido de la trompeta o del cuerno. Y el tercer punto es: ten fe en Dios. Dile al que tiene a tu lado: ten fe en Dios. Escuche algo. La fe viene ¿por qué? ¿Y cómo puedo oír la palabra de Dios cada día? Leyéndola, ¿no? Y nuestra fe aumenta. La fe y la obediencia van juntas. Nadie puede ser obediente si no le da importancia a la palabra de Dios. Ayer yo hablaba con gente cercana y le decía: si tú no has leído la palabra de Dios cada mañana, lo que hay dentro de ti son buenas pretensiones, buenas intenciones, pero no es fe. Es solo emociones, es solo un sentimiento, es solo un deseo. Y no es malo, pero no es suficiente. Cuando yo oigo la palabra de Dios cada mañana, me va a ayudar a crecer en fe. Di conmigo: a crecer en fe. Y lo que va a reventar mi vida para positivamente es que voy a crecer en obediencia. Y cuando tú y yo crecemos en obediencia, no solo en fe, crecemos en obediencia, nos volvemos en seres mucho más efectivos que lo que fuimos hasta ahora. Necesitamos tener fe en Dios. La obediencia los hizo marchar. La fe los hizo crecer. Y cuando el pueblo gritó, la muralla se vino abajo. Cuando tú grites, se vendrán abajo tus gigantes, tus problemas, tu enfermedad, tu pobreza, tus deudas, en el nombre de Jesús. La fe y la obediencia siempre van a caminar juntos. Siempre van a caminar juntas. No solo tenemos que marchar por obediencia, hay que marchar creyendo que al séptimo día llegará nuestra victoria. Dile al que tiene a tu lado: el séptimo día llegará nuestra victoria. Y hoy es el séptimo día. Cuando suene la trompeta, será el inicio de nuestra gran victoria. Dile al que tiene a tu lado: cuando suene la trompeta, será el inicio de nuestra gran victoria. Porque las murallas de nuestro Jericó terminarán cayendo. ¿Por nuestra sabiduría? No, en el nombre de Jesús. Nunca olviden que no es por tu conocimiento, es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algo que me dice: la victoria no viene con fuerza. La victoria viene con fe. No es con espada, sino con su espíritu. El dinero se acaba. El negocio se puede quebrar. Una relación puede terminar. Si pones tu fe en todo lo que te rodea, eso no es suficiente para seguir creciendo. Pon tu fe y confianza en la roca inconmovible, que fue, que es y que seguirá siendo. Amén. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el seguro de vida más importante que podemos tener. Ten fe. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, bendito es. Dice que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Dile al que tiene a tu lado: ten fe en Dios. El pueblo salió de 400 años. El pueblo salió de 40 años. El pueblo cruzó el Jordán a la tierra prometida donde había gigantes que la poseían. Y en nuestras vidas nos encontramos en Jericó. Que hoy juntos debemos de salir de este lugar sabiendo y entendiendo que con obediencia, que con alabanza y adoración y con fe en nuestro Creador podremos conquistar y podremos derribar esas murallas. ¿Cuántos dicen amén? El problema más grande que enfrentamos no es el enemigo, somos nosotros mismos. Entender que no hay nadie más fuerte que nosotros. La verdad es que Dios permite, escuche bien por favor,
Dios permite circunstancias para tu avance y para mi avance. Hay muchas situaciones que tú no entiendes, pero recuerda algo. No podemos tratar de tener una lógica o tener una definición para cosas que quizás estamos viviendo. En el tiempo veremos de que todo lo que hemos vivido provocó crecimiento en nuestras vidas. Porque dice la palabra que no hay ninguna cosa que no obre para. Dile al que tiene a todo, ten fe en Dios. Alaba y adóralo. Obedécelo. Cuando creemos que es por mi carisma, cuando creemos que es por el dinero, por los recuerdos, por la sabiduría, o incluso que podremos comprar ese lugar que Dios nos ha preparado, aún lo posible se vuelve imposible. Y muchas veces no entramos y no poseemos y no conquistamos porque todavía tenemos la lógica humana de que pensamos que es porque somos buenos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no hay hombre bueno. Yo os amo a vosotros, ustedes me aman a mí, pero la Biblia ya nos sentenció, no hay hombre bueno. Si no ponemos nuestra confianza en Él, no habrá gigante o muralla que podamos derribar. Dios nos dice que si entramos y obedecemos sus instrucciones, nosotros vamos a reventar a Jericó. Pero tú tienes que identificar cuál es tu Jericó. No sé si es tu autoestima. No sé si es lo que tú piensas acerca de ti. No sé si es quizá tu ego. No sé si es tu zona de confort. No sé cuál es tu Jericó. Pero tengo una mala noticia, es que en tu fuerza no la podrás derribar. Vas a seguir avanzando en el tiempo con esa misma situación, esas mismas murallas delante de ti. Pero si tú obedeces, si tú alabas y si tú tienes fe en Él, yo tengo una buena noticia para ti, de que Dios te va a sacar. Que Dios no solo te va a librar, sino que por medio de su nombre, por medio del Espíritu Santo, tú vas a poder derribar esas murallas que hoy se ven imposibles. Amén. Si está en la otra parte de la pantalla, si está en este lugar por primera vez, yo quiero invitarte a que tú puedas decir: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que tú entres a mi corazón, entra a mi vida y que tú ocupes el primer lugar. Yo quiero seguir cada paso, quiero seguir cada instrucción. Yo quiero tener un propósito en ti genuino que necesito que tu Espíritu Santo me lo comience a revelar. Y dígale ahí: te pido perdón por mis pecados y te pido que tú te conviertas en el Rey, en el Señor de mi vida. Amén, amén, amén. Ya te...